Bien, pues muy buenos días. Se oye, ¿verdad? Buenos días a todos. Bienvenidos. Y me alegro mucho de ver muchas caras conocidas, pero que hacía tiempo que no veía. Hermanos, familia. Y es agradable, sinceramente, el saludaros y el daros la bienvenida, ¿no? Espero que el Señor nos bendiga a todos en este tiempo y hoy hemos dejado las predicaciones sistemáticas que estamos haciendo del Evangelio de Lucas y, como sabemos, hoy celebramos el domingo de resurrección de nuestro Señor Jesucristo y eso es un momento de alegría, de gozo, como tuvieron esas mujeres cuando fueron ahí al sepulcro, y nosotros pues también tenemos que gozarnos en eso, ¿no? Y recordarlo y vivirlo también, ¿no? Y vamos a celebrar el culto de resurrección. El pasaje que he buscado para compartir con vosotros, pues en Primera de Corintios, como sabemos, un capítulo precioso, el capítulo 15 de Primera de Corintios, que ruego que por favor lo busquéis. Capítulo 15, vamos a leer desde el versículo 33 hasta el final, pero no vamos a leerlos todos. Leeremos nada más que algunos versículos, estaríamos mucho tiempo no estando ahí, ¿no? Así que estudiaremos algunos de los versículos. El título de la predicación de hoy, como nuestra Biblia en muchos casos nos ponen ya los títulos ahí, pues yo le he sacado de una porque muchas son muy sugerentes y muy buenas, ¿no? Y el título es La resurrección de nuestro cuerpo. Y como introducción quiero decir, ¿no?, que hoy sinceramente celebramos el día de la resurrección del Señor. Pero ahora, ¿qué significa eso para nosotros? ¿Qué significa la resurrección para nosotros? Pues significa que está por llegar el gran despertar para todos los creyentes. Está por llegar. Y por eso hoy voy a compartir con todos vosotros este tema que nos concierne muchísimo a todos. No voy a hablar de lo que somos ahora, de lo que somos hoy, sino de lo que seremos algún día, no muy lejano, evidentemente. Y por eso el título es La resurrección de tu cuerpo, de mi cuerpo, de nuestro cuerpo, del tuyo y del mío. Un tema que, como digo, nos concierne muy, muy fuertemente a todos, ¿no? Ya que el cuerpo que tenemos cada uno, tarde o temprano, terminará en la sepultura, aunque sea duro, a no ser que el Señor regrese antes. Si no ocurre eso, tu cuerpo será resucitado, evidentemente, cuando muera, transformado en un cuerpo nuevo y glorioso por el Señor. Mirad, la muerte es un hecho tan real. Y como todos sabemos muy bien, las últimas estadísticas sobre la muerte nos revelan que una de cada una persona muere. O sea, el 100% de las personas mueren. Y esto, sin lugar a dudas, es un dato estadístico irrefutable. No está sujeto a si tú crees o no crees en las estadísticas. Un día tu cuerpo resucitado irá rumbo al cielo o rumbo al infierno. Y esta decisión final la tomamos cada uno de nosotros mientras vivimos aquí en la tierra. ¿Dónde irá tu cuerpo? ¿Dónde irá tu espíritu? Por eso pregunto, ¿estás seguro que eres un verdadero cristiano? ¿Estamos seguros que hemos nacido de nuevo y que somos hijos de Dios? Por el arrepentimiento de nuestros pecados y por la fe puesta en Jesús, el autor y consumador. ¿Estamos seguros? ¿Y sabéis por qué digo esto? ¿Por qué hago esta pregunta? ¿Sabéis por qué? Porque la Biblia y las estadísticas también nos dicen que un tanto por ciento importante de creyentes
entre comillas, en las iglesias, realmente no son cristianos, no han nacido de nuevo, están engañados o no quieren reconocerlo. Dicen que son cristianos, pero realmente no lo son. Solo son cristianos nominales, de nombre. Porque sus padres son cristianos, porque sus padres los llevan a la iglesia, porque tienen una Biblia debajo del brazo, porque van a las reuniones. Eso no nos hace cristianos. Y dicen que son cristianos, pero en realidad no lo son. Como vamos a leer en los 2 primeros versículos de este capítulo precioso, capítulo 15 de Primera de Corintios, versículos 33 y 34. Vamos a leerlo. Fijaros lo que dice. No erréis, versículo 33. Dice, no erréis. ¿Sabéis por qué dice no erréis? Porque todo lo anterior está hablando sobre la resurrección. Este capítulo 15 entero es sobre la doctrina de la resurrección, de la importancia de la resurrección, de las consecuencias de negar la resurrección, de la esperanza cristiana que tiene la resurrección, del cuerpo resucitado. Y por eso dice, no erréis, porque muchos hablaban y compartían herejías de que no había resurrección. Y muchos en la iglesia dudaban y creían eso. Y entonces el Señor, a través de Pablo, nos dice, no erréis. Seguimos leyendo. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y fijaros lo que dice el 34. Velad debidamente y no pequéis. Porque, ¿sabéis qué? El que creía, el que dudaba en la resurrección del Señor, estaba pecando. Estaba contradiciendo lo que Dios mismo dice, afirma, promete. Dice, no pequéis, porque algunos, fijaros, esto es durísimo, y aquí es por eso lo digo, porque algunos no conocen a Dios, ¿lo veis? En las iglesias, Pablo se está dirigiendo a la iglesia de Corinto y a todas las iglesias, porque algunos no conocen a Dios en las iglesias. Para vergüenza vuestra lo digo. Y voy a leer este versículo 34 en otra versión, para que veamos de otra manera, con otras palabras, como lo que dice. En la versión La Biblia al Día, dice así, versículo 34, despierten y no pequen más, porque para avergonzaros lo digo, algunos de ustedes ni siquiera son cristianos, ni saben nada de Dios. ¿Lo veis? Es una realidad que en las iglesias, hoy y entonces y siempre, hay personas que se creen cristianos, pero no lo son, porque no han nacido de nuevo y están en peligro de que sus vidas, sus cuerpos mueran y su espíritu vaya al infierno. La muerte es un hecho tan real que ocurrirá tarde o temprano. Pero cuando una persona muere y es creyente en Cristo Jesús, su cuerpo va a la sepultura, pero su espíritu asciende a Dios. Así lo dice la palabra. Vamos a leerlo. Vamos a leer sobre esto al respecto en 2 de Corintios 5:8. Fijaros lo que dice 2 de Corintios 5:8. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, esos muertos, enterrados, y presentes al Señor. ¿Lo veis? Cuando morimos, cuando estamos ausentes del cuerpo, estamos presentes al Señor. Nuestro espíritu asciende a la presencia de Dios. Mirad, quiero ilustrar esto con una historia que escuché una vez sobre uno de los presidentes de Estados Unidos, que le preguntaron, el 6º presidente de los Estados Unidos, le preguntaron, cuando él tenía 80 años, ¿cómo está el señor John Quincy Adams? Se llamaba. Ella murió. Y él respondió, estoy muy bien, gracias. Gracias por su interés. Pero la casa donde vivo actualmente, y se señalaba su cuerpo, la casa donde vivo actualmente está muy deteriorada y muy pronto tendré que mudarme.
pero John Quisling Adams está muy bien, gracias por preocuparse por mí. Este presidente cristiano llegó a comprender muy bien que su cuerpo era simplemente una casa en la cual vivía. Y así es también contigo y conmigo. Tu cuerpo es una casa donde tú vives por un tiempo y un día tú y yo nos mudaremos de esa casa e irás al cielo si realmente eres cristiano, si has nacido de nuevo en Cristo Jesús. Y esto realmente es así, hermanos. El cuerpo es el cascarón, la envoltura donde vivimos. Y la Biblia llama a esto, a este cascarón, a nuestro cuerpo, ¿sabes cómo lo llama la Biblia? La morada terrestre. Vamos a leerlo en 2 Corintios 5:1. Dice, hablando de la seguridad de la resurrección, este versículo, dice, porque sabemos, ¿lo veis? Hay seguridad, sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, el cuerpo, se deshiciere, cuando muere y es enterrado en la tierra, se deshace. Lo sabemos, ¿no? Dice, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa hecha no de manos, eterna en los cielos. ¿Lo veis? Este versículo nos habla del contraste entre el cuerpo terrestre y el cuerpo resucitado y celestial. Estar ausentes del cuerpo es estar presentes al Señor, en el cielo, en la gloria, en su presencia. Pero Dios aún no ha terminado con tu cuerpo ni con el mío. Tu cuerpo y el mío un día morirán y un día resucitarán. Amén por eso. Por la gracia de Dios. Voy a ilustrarlo, voy a ilustrar esto un poco. Mirad, es como un hombre que pone un negocio y al cabo de un tiempo decide restaurar ese negocio y mejorarlo, haciendo una serie de reformas. Y pone un letrero en la puerta que dice, cerrado por restauración. Lo habéis visto muchas veces, ¿verdad? Cerrado por restauración. Y esto es parecido a lo que pasará contigo y conmigo. Cuando tú mueres, tu cuerpo es cerrado por restauración. Tu cuerpo va a la sepultura y tú mientras te mudas de este cuerpo, ¿a dónde? A la presencia de Dios. A la presencia de Dios. Después Dios resucitará tu cuerpo, ya renovado, restaurado, con todas las reformas hechas. Hecho a la imagen del cuerpo del Señor Jesucristo, nos dice la palabra de Dios. Y así como el dueño de este negocio vuelve a ocuparlo, ya restaurado, así también tú volverás a tu cuerpo resucitado, glorificado por Dios. ¿Lo veis? Mirad, cuando Dios te salvó, Él hizo algo maravilloso contigo. Pero ¿sabes qué? Él aún no ha terminado contigo ni conmigo. Vamos a leer lo que dice la Biblia al respecto. En Filipenses capítulo 1, versículo 6, en la parte segunda de ese versículo. Dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Lo veis? El Dios que comenzó en vosotros su buena obra de gracia, la perfeccionará, la terminará cuando Cristo vuelva. Por eso dije que Dios no ha terminado aún contigo ni conmigo, porque nuestros cuerpos tienen que ser resucitados. Y esto está aún por venir. Dios aún no ha terminado, hay mucho más aún. Por favor, vamos a leer ahora en 1 Corintios 15, el versículo 35. Dice, pero dirá alguno, esa es una manera de hacerse preguntas que él quiere que se hagan. Pablo es un buen maestro y lo hace así. Dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y este es el primer punto que quiero compartir con vosotros, que se llama un problema perplejo e increíble.
un problema. Versículo 35. Cuando hablamos, leemos y escuchamos sobre la resurrección de los muertos, a la mayoría de nosotros nos vienen a la mente preguntas como esta, del versículo 35, como esta. Y con toda razón, porque es normal que nos preguntemos, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo seremos? ¿Con qué cuerpo vendremos? Y preguntas así. Son lógicas estas preguntas porque es extremadamente difícil para los seres humanos que tenemos una mente finita, pues pensar en la resurrección, que es algo milagroso, increíble, y se escapa de nuestra mente finita. Y quiero aclarar que cuando hablamos de la resurrección, estamos hablando del cuerpo. Cuando hablamos de la resurrección estamos hablando del cuerpo, no estamos hablando ni del espíritu ni del alma. La Biblia nunca habla de la resurrección del espíritu ni del alma, porque ni el espíritu ni el alma mueren, no necesitan resurrección. Es el cuerpo de lo que estamos hablando en la resurrección. Ahora bien, este es un tema complicado, difícil de entender y por consiguiente también difícil de explicar. Así que voy a hacerme también, como Pablo, una serie de preguntas difíciles para contestarlas con la palabra de Dios. Por ejemplo, alguien podría decir, como dice aquí Pablo, ¿no? Pero alguno dirá, y yo digo, pero alguien podría decir, podría preguntar, ¿no? Por ejemplo, uno puede decir, bueno, Pepe, yo soy un poco escéptico. No creo las cosas así porque sí. Y tengo dificultad para creer, me parece imposible que Dios pueda literalmente resucitar cuerpos muertos de todo el mundo, de todas las épocas, de todas las formas que han muerto unos y otros. Me parece difícil eso. Pero la Biblia tiene respuestas sabias, inteligentes. Fijaros lo que dice la Biblia al respecto. Dice en Lucas 1:37, fijaros lo que dice. Porque nada hay imposible para Dios. ¿Lo veis? Pero hay otro versículo que quiero compartir, Mateo 19:26, que nos habla al respecto. Dice, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Lo veis? Mirad, si Dios creó el mundo, el universo de la nada, os aseguro que puede resucitar muertos con solo decirlo. Ahora bien, aquí tenemos un problema perplejo, difícil, dudoso, increíble. Y Pablo, que es un gran maestro, nos da también las respuestas a estas difíciles preguntas con el segundo punto que quiero compartir, que se titula Una ilustración comprensible. Pablo nos da una ilustración comprensible en los siguientes versículos. Vamos a leer los versículos 36 y 37 de 1 Corintios 15. Dice, necio, mira, aquellos que preguntan, que dudan de la resurrección, fijaros lo que dice Pablo, yo no, necio. Quizás no nos lo está llamando también a muchos de nosotros. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. ¿Lo veis? Versículo 37. Y lo que siembras no es el cuerpo que va a salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Aquí Pablo nos da una ilustración comprensible, clara, algo que todos podemos ver, que casi todos habían visto en esa época, porque todos sembraban semillas. Y eso precisamente era una semilla que es enterrada en la tierra y muere bajo tierra y se descompone. Pero a pesar de todo, de esa semilla, ¿qué ocurre? Sale y germina nueva vida. Es increíble, ¿no? ¿Sabéis por qué? Dios nos enseña que nuestro cuerpo resucitado es muy parecido a una semilla. A veces vemos la muerte como un segador funesto, representado con una guadaña, ¿verdad? Lo habéis visto algunas veces, ¿no? Pero realmente la muerte no es un segador funesto, sino lo contrario.
La muerte más bien es un sembrador. Porque cuando tú mueres, eres sepultado en tu cuerpo. Pero tú simplemente estás sembrando una semilla en la tierra. Estás sembrando. Ahora quiero que hagamos como el apóstol Pablo, como decía antes en el versículo 35, que él mismo se hace las preguntas para contestar con ilustraciones sencillas, comprensibles, para que todos puedan comprender realmente, ¿no? Como decía, pero dirá alguno, alguien podría decir, yo podría preguntar. Ahora bien, la respuesta a la pregunta de un escéptico, de este escéptico, de cualquiera que pone Pablo, ¿cómo va Dios a resucitar los muertos? La respuesta es muy sencilla. Dios nos dice en estos versículos 36 y 37 que hemos leído, que Él lo resucitará muy similarmente a una semilla. Nosotros ponemos una semilla en la tierra y todas las partículas de esa semilla se disuelven en la tierra y mueren. Pero hay un principio de vida divino en esa semilla que no muere nunca. Y así también es con el cuerpo humano. Cuando el cuerpo muere, es puesto en la tierra. Y con el tiempo se disuelven todas las partículas de ese cuerpo, ¿no? Pero, hay un pero. Pero hay una parte del cuerpo que nunca muere, como esa semilla. Hay un principio de vida divino que nunca muere. Y vamos a leer ese principio en el próximo versículo que vamos a leer. En Juan 11, 25 y 26. Fijaros lo que dice Jesús. Jesús dijo, está hablando con Marta, la hermana de Lázaro, y dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Lo veis? Ese es el principio de vida, que no muere nunca. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Versículo 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le preguntó Jesús a Marta. Y Marta dijo, sí creo. Ahora yo pregunto a nosotros, preguntémonos nosotros, ¿y tú crees? ¿Creemos? Espero que sí, que creamos. Que no dudemos en eso ni un segundo. Pues existe este principio divino de vida que nunca muere. Y si Dios desea resucitar las partículas exactas de nuestros cuerpos, Él lo puede hacer perfectamente. Él no tiene ningún problema para hacerlo. Da igual donde estén nuestros cuerpos, disueltos, o muertos, o enterrados, o en el mar, o incinerados, da igual. Ahora bien, sobre esto no creo que Dios resucite las partículas exactas de nuestros cuerpos, porque todos nosotros estamos formados de partículas, de alimentos de todo el mundo, que van cambiando nuestros cuerpos constantemente. Todo lo que comemos constantemente cambia nuestro cuerpo. Por ejemplo, tú no tienes el mismo cuerpo ahora mismo que el que tenías hace 15 o 20 años, ¿verdad que no? Por supuesto que no. No hay ahora mismo en tu cuerpo actual ni una sola partícula que estuvo en tu cuerpo hace 15 o 20 años atrás. ¿Por qué? Porque las viejas moléculas que están siendo desechadas constantemente, cada momento en nuestro cuerpo, y nuevas moléculas se renuevan constantemente en nuestro cuerpo por la alimentación que vamos teniendo constantemente. Ahora pregunto, ¿eres tú la misma persona ahora que eras de bebé? ¿Sí o no? Sí y no. Claro que no. Sí, porque tú eres la misma persona que naciste. Tú eres Isaac, Pedro, Juan, Antonio, Pepe. Eres la misma persona, pero no eres la misma persona. ¿Por qué? Porque tu cuerpo ahora es diferente, totalmente diferente a cuando eras un bebé o un joven. ¿Lo veis? Hay una estadística sobre el consumo de alimentos de una persona a lo largo de su vida. ¿Y sabéis cuál es la media de alimentos
que consumimos una persona en una vida, os sorprenderá. ¿Estáis listos para escuchar? Agarraos bien. Una persona consume de media en su vida 50.000 kilos de comida y bebida. Madre mía, 50 toneladas. Me parece increíble. Pero sí, parece casi, te pones a pensar, cuando yo empecé, y ha subido, este año ha subido, ha subido la estadística. Pero te pones a pensar, pero claro, sí, y te cuesta creerlo, pero solamente si queremos que nos cueste menos el creerlo, miremos a nuestro alrededor, Hombre, no aquí, en la televisión, en otros sitios. Pero realmente nos cuesta creer eso, ¿no? Mirad, hace unos 53 años o 54, estoy hablando de mí, en el año 1970 creo que vi por primera vez el río Guadalquivir a su paso por Córdoba, Sevilla o Cádiz. En una excursión del colegio donde yo estudiaba a mis 12 años de edad, recuerdo que yo miraba ese río, sorprendido, un río tan grande, comparándolo con el río de Fuensanta, donde yo viví y donde yo jugaba cada día, diariamente. Entonces, recuerdo que ese río Guadalquivir era tan grande, tan ancho, tan profundo, que hasta me daba miedo. Y hoy en día podría ir de nuevo y verlo otra vez, y ver sus aguas corrientes, ver su anchura, su profundidad. Pero pregunto, ¿será el mismo río Guadalquivir que vi yo en 1970? Sí y no. El río es el mismo. El río es el mismo. Pero, por supuesto, ni una sola gota de agua que fluye ahora en ese río fluía cuando yo lo vi en 1970. ¿Lo veis? ¿Entendemos lo que quiero compartir? Lo que quiero ilustrar, que el cuerpo con que Dios nos resucitará no será necesariamente con las mismas partículas, con las mismas gotas de agua que existen ahora mismo. ¿Lo entendemos? Permitidme leer un versículo clave sobre esto, para entenderlo mejor. Salmo 139, 16. Este versículo nos habla de cómo Dios creó tu cuerpo y el mío. Y esto es lo que nos enseña. El salmista David está hablando con Dios y le dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Amén. Es increíble la palabra de Dios. Antes de que tus manos, tus pies, tus ojos, tus oídos, tu rostro y todos tus órganos fuesen una realidad, Dios ya los tenía anotados en su libro. Estaba todo anotado, sin faltar nada, dice. ¿Sabías que Dios posee un libro que habla sobre ti, sobre mí? Que Dios tiene un plan específico y particular para cada uno de nosotros, y que tú eres exclusivo, que tú eres único para el Señor, que te ama de manera extraordinaria, que todos tus miembros estaban escritos en el libro de Dios antes de ser formados. Y lo mismo pasa con cada persona, con cada uno de nosotros. Dios no hace copias, Dios hace originales. Los genes, los cromosomas, el patrón genético que cada uno tenemos es único. Y están en el libro de Dios. Y así hemos sido formados cada uno, como estaba escrito en su libro, como Dios quiso y le plazco. ¿No es eso maravilloso? Cuando Dios nos resucite en el día postrero, Él no nos resucitará de las partículas precisas, sino que existe en el plan de Dios un sistema genético y único para cada uno, un cuerpo, según el esquema que Dios ha ordenado en la eternidad. Y cuando llegue ese tiempo, el tiempo de Dios, para resucitarnos, entonces Dios tomará ese libro, su libro, y tomará también su ordenador celestial, y cogerá y dirá:
quiero un Pepe Espinosa. Quizás saldrá un Pepe Espinosa, o un Antonio, o un Juan, como él quiera, como él lo ha decidido. Y así con cada uno de nosotros. Eso es increíble, eso es maravilloso también para darle gloria a Dios por eso. Bien, ahora quiero ir al tercer punto que quiero compartir. Una persona única y particular. Una persona única y particular. Vamos a leer los versículos 38 y 39 del capítulo 15 de Primera de Corintios. Dice, 38, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso. ¿Lo veis? ¿Cómo hace Dios los cuerpos? Como Él quiere. Y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Mirad, esto fue escrito en la Biblia antes de que existiera la microbiología, que las diversas formas de carne son diferentes y toda explicación científica nos dice hoy lo mismo, que la carne humana es diferente a la carne de todos los demás animales que existen. ¿Lo veis? Después Pablo continúa en los versículos 40 y 41 hablando de los cuerpos celestiales, de los cuerpos terrenales. Pablo nos habla de astronomía, antes de que existiera la astronomía, antes de que existieran los grandes telescopios también. Vamos a leer los versículos 40 y 41. Fijaros lo que dice. 40. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. ¿Lo veis? Hasta las estrellas que a nosotros nos parecen iguales son diferentes en gloria, creadas únicas por el Señor. ¿Lo veis? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí en estos versículos? Del 38 al 41. ¿Qué nos dice? Pues que Dios crea los cuerpos según le place, en su total soberanía. Y por supuesto seremos personas únicas, individuales y particulares cada uno, cuando lleguemos resucitados al cielo, transformados a la imagen de Cristo. No seremos iguales al cuerpo de ahora, porque será transformado nuestro cuerpo. Y seremos diferentes unos a otros. Igual que dos hojas en un árbol no son iguales. Igual que dos huellas digitales no son iguales. Dios no hace, como decía antes, Dios no hace copias. Dios solo hace originales, personas únicas, particulares, a las que ama. Ahora, alguien podría decir, vamos a hacer otra pregunta, ¿nos reconoceremos cuando lleguemos al cielo, resucitados con cuerpos transformados? Mirad, alguien le hizo esa misma pregunta al llamado príncipe de los predicadores, a Charles Spurgeon. ¿Y sabéis lo que dijo Juan Spurgeon? Esto fue lo que respondió. Bueno, ahora nos conocemos unos a otros, ¿verdad? Entonces, ¿seremos luego más tontos de lo que somos ahora? Cuando lleguemos al cielo. Por supuesto que no. La verdad es que no seremos más tontos, todo lo contrario. Seremos más listos. Y por supuesto que sí nos reconoceremos. ¿Por qué? Dice, ¿os acordáis, por ejemplo, cuando en el monte de la transfiguración de Jesús, por ejemplo en Mateo 17, que está esa escena, que estaban Moisés y Elías hablando con Jesús allí? Y Moisés y Elías habían muerto hace ya muchísimos años, pero fueron traídos del otro mundo. Mientras hablaban con Jesús, ¿qué ocurre? Sus discípulos reconocieron a Moisés y a Elías. ¿Lo veis? Ellos estaban ahí, prefigurando el cuerpo resucitado. Bien, y ahora para terminar quiero pasar al último punto. Una perfección prometida por Dios. Versículos 42 al 44. Vamos a leerlo. Dice, así también, versículo 42, así también la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra,
resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Pablo nos está enseñando aquí que cuando estemos en el cielo con Jesús, nuestros cuerpos y mentes no estarán deteriorados por la corrupción, sino que, como dice el versículo 42, se siembra en corrupción y se resucitará en incorrupción. ¿Lo veis? Cuando lleguemos a la gloria no habrá corrupción en nuestra vida. Será maravilloso eso. Por eso aquí recibimos una perfección prometida por Dios. ¿Sabéis lo que significa la palabra corrupción? Significa descomposición, significa putrefacción, significa aquello que muere. ¿Sabéis una cosa? ¿Sabéis lo que estamos haciendo ahora mismo aquí todos? ¿Ahí sentados o de pie donde estáis? Os estáis corrompiendo, os estáis descomponiendo, os estáis deteriorando. Y perdonad por las palabras duras, pero es así. Eso mismo es lo que estamos haciendo todos ahora mismo, cada momento que pasa. Nos estamos corrompiendo poco a poco. Aunque no queramos reconocerlo o aceptarlo, eso es lo que está pasando en nuestra vida. Cuando pasa el tiempo, los años. Y si no lo reconocemos, sabéis que eso no lo mejorará. Eso lo empeorará, porque no nos daremos cuenta. Cada día pasa eso. Aceptemos esta realidad y digamos, esto de hoy es lo mejor que tengo con mi cuerpo, porque de aquí en adelante será peor. Y especialmente cuando ya tenemos cierta edad. Muchos de nosotros lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Los más mayores. Que a partir de cierta edad, no sé, 50, por poner una de esas, 50, 50 y tanto, 40 y tanto al final, la casa, como decía el presidente de los Estados Unidos, la casa empeora con más rapidez y los problemas de salud corren hacia abajo. Y eso no podemos evitarlo. Aunque muchos de nosotros tomemos vitaminas y nos cuidemos bien y durmamos todo lo que podamos y descansemos bien. Y es bueno que hagamos eso. También la Biblia nos dice que debemos de cuidar nuestros cuerpos. Vamos a leer un versículo. 1 Corintios 6, 19 y 20. Fijaros lo que nos dice el Señor. O ignoráis, versículo 19, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. No somos nuestros. Fijaros. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Lo veis? Hermanos, debemos de cuidar nuestros cuerpos. A pesar de la corrupción, del deterioro, hay que cuidarse. Tenemos que cuidarnos. Debemos de cuidar nuestros cuerpos porque son de Dios. Y aún así, todo irá cuesta abajo. Pero cuando lleguemos al cielo resucitados, seremos semejantes a Jesús. Y para terminar, quiero que alabemos al Señor. Alabemos al Señor leyendo los dos últimos versículos de este precioso capítulo 15. Versículos 57 y 58. Fijaros lo que dice este versículo. Mas gracias sean dadas a Dios. Demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios por tantas cosas, por la resurrección. Demos gracias a Dios por tantas cosas que ocurren en nuestra vida. Mira, fijaros lo que dice. Demos gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de la resurrección. Fijaros también. Así que, hermanos, y esto quiero que lo subrayéis en vuestras mentes por lo menos. Así que, ese es el último versículo. Así que, hermanos míos amados, fijaros lo que dice, estad firmes, como en el ejército. Firmes se refiere a que no dudemos, a que no flaqueemos, a que estemos firmes en la fe. Estad firmes,
constantes, ¿lo veis? Como hemos cantado, a tus pies. Pero lo importante no es estar a tus pies, sino permanecer ahí, como hemos cantado. Constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, memoricemos este versículo cada día y digámoslo al Señor, para que no se nos olvide. Obedezcámoslo cada día. ¿Sabéis por qué nos dio el Señor, a través del apóstol Pablo, este precioso capítulo 15 de Primera de Corintios sobre la resurrección, sobre la doctrina de la resurrección? ¿Sabéis por qué nos lo dio? No fue para que seamos mejores teólogos, para que sepamos muchas más cosas. No, no fue para satisfacer nuestras curiosidades, que somos curiosos, nos gusta todo, saberlo todo. No solo para eso, para saber sobre la resurrección y todas las cosas, todas esas preguntas que hacen los agnósticos, los escépticos. No. ¿Sabéis por qué nos dio este versículo? Así que, ahí está la clave. Así que, para que seamos mejores cristianos. Eso es, para que seamos mejores hijos de Dios aquí en la tierra. ¿Cómo? Nos anima a todos los creyentes a no conformarnos a este mundo, a mejorar nuestro servicio en la iglesia cada día, en su iglesia, estando firmes en la fe, siendo constantes en la esperanza, creciendo cada día en nuestra relación con el Señor, en oración, en la lectura de la palabra de Dios, sabiendo que nuestro esfuerzo y nuestro servicio para el Señor y su obra nunca será en vano. Amén. Eso debemos de clavarlo en nuestra mente, en nuestro corazón. Así que, hermanos, os animo a que nos esforcemos todos cada día a servir al Señor dependiendo de Él, porque tú no lo vas a poder hacer en tus propias fuerzas. Encomiéndate al Señor cada día, obedeciendo su palabra con gratitud y con amor. Pero ¿sabéis una cosa? Eso no lo podemos hacer si tú no tienes una relación personal con Cristo. Si tú no has nacido de nuevo, tú no puedes hacer esto. Por eso, si aún no tienes al Señor en tu corazón, si aún no tienes la seguridad de tu salvación, por favor, te ruego, te invito, en el nombre de Jesús, a que te reconcilies con Jesús hoy, ahora mismo. Tú puedes hacerlo. Entrega tu corazón al Señor, tu alma y todo tu ser. Arrepiéntete de todos tus pecados. Y por la fe recibe a Jesús en tu corazón, para que el Señor te haga una nueva criatura y que vaya rumbo al cielo con los demás santos. Amén. Que el Señor os bendiga. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te ruego, Señor, que nos ayudes, Señor, como cantábamos hoy. Ayúdanos a darnos cuenta de nuestros pecados, a arrepentirnos, a confesarlos y a estar limpios delante de ti, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ayude, nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, Señor, a todos. Unos para salvación y otros para restauración, pero todos te necesitamos, Señor. Graba tu palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.